Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo. Dábamos algunos datos, hemos venido hablando a lo largo de ello durante todo el programa, pero vamos a aportar alguno más. Por ejemplo, la muerte de una figura paterna es una de las experiencias más angustiosas en la vida de un niño o de un adolescente. Bueno, pues el 42% de los menores que pierden a un ser querido necesita asistencia terapéutica para superarlo. Gracias a la Fundación Mario Los Santos del Campo, que están en Alcobendas, ahora disponemos de un servicio gratuito de psicoterapia infantil en Madrid para poder ayudar en estos casos. Bueno, queríamos conocer un poquito más ese servicio y también pues algún que otro consejo para actuar en esas situaciones, y por eso hemos invitado a Patricia Díaz, que es psicóloga infantil de la Fundación. Patricia Díaz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, encantados de que estés con nosotros para hablarnos de un tema que, como decimos, muchas veces no sabemos cómo actuar. Se une que es una situación complicada para toda la familia, pero aún más para los menores, ¿no?, cuando muere un familiar. Sí, es cierto que en la mayoría de los casos, cuando sucede una muerte familiar, nos vemos un poco perdidos. Ya básicamente los adultos tenemos problemas para trabajar este tema porque es un tabú para nosotros. El hablar de muerte en los últimos años se ha convertido en un problema para la mayoría de los adultos. Antes esto, no sé si recordáis, cuando la gente se moría en los pueblos, que éramos mucho más rurales, que la gente se moría en casa. En casa, yo recuerdo que se hacía el velatorio en casa, etcétera, etcétera. Iba todo el pueblo, iban los niños, se amortajaba la gente en casa. Eso se ha perdido y con ello se ha perdido toda la naturalidad que conlleva la muerte. O sea, es cierto que hay 4 premisas básicas. Cuando me estabas preguntando qué tenemos que hacer con los niños, hay 4 premisas básicas que no podemos perder de vista. La primera es que la muerte es universal. Nos guste o no nos guste, nos va a pasar a todos. Nos vamos a morir antes o después. Y esto es algo que a los niños hay que explicarles. La segunda es que es irreversible. Y ahí es quizá donde nosotros nos encontramos la mayoría de los problemas. Como a los adultos nos asusta tanto el tema de la irreversibilidad de la muerte, a los niños solemos edulcorársela, ¿no? No sí, te preocupes, decimos, que el abuelo se ha ido de viaje. Sí, o se ha ido al cielo, pero lo dejas abierto, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y eso es negativo para... No es que sea negativo, sino que el niño tiene que entender que una de las terceras premisas que es que la muerte supone un fallo en las funciones, y la cuarta es que tiene una causa, y la causa es física, al margen de la fe. No es que suponga un problema, pero imagínate, ponte en la cabeza de un niño de 6 años que le dicen... Bueno, pues el abuelito se ha ido al cielo. Son niños que se pasan constantemente preguntando, ¿y en el cielo qué hay? Y me ve. Y el abuelo me ve, pero claro, cuando les decimos... Porque hay gente que es verdad que cuando entramos en valores de fe, también dicen, pues era muy bueno, está en el cielo y desde ahí te ve. Pues imagínate lo que supone que alguien que no está presente, que está completamente ausente, al que tú no vas a volver a ver, sí te puede ver. Sí, que podemos causar incluso a lo mejor el efecto contrario, ¿no? Que es pues que se cohíba, que bueno, que a la falta de esa pérdida se una también pues esa situación que puede ser angustiosa para un niño, ¿no? Sí, aparte de la pérdida, efectivamente, que ya es angustiosa en sí mismo, por lo que supone pues de incertidumbre a los adultos, también nos supone cierta incertidumbre. Pues imagínate un adolescente que su padre se muere y no sabe si se tienen que mudar de casa, si pueden seguir leyendo los libros, qué pasa con todas esas cosas. Y el adolescente tiene capacidad cognitiva para entender qué supone la muerte en todos sus aspectos. Pero los niños pequeños, que es en los que nos encontramos más problemas, empiezan a desarrollar miedos, pues es el abuelito, no te preocupes, que el abuelito se quedó dormido muy tranquilo y ya no se despertó. Pues vuélvete tú a dormir muy tranquilo. Es que no es tan fácil cuando eres pequeño. Podemos crearles miedos, ¿no? Y claro, y si encima una imaginación de un niño, pues... Pero es que forma parte de la literalidad, del crecer. El niño al principio no tiene un pensamiento abstracto, sino un pensamiento concreto. Entonces, estamos hablándole de una realidad que es... pues el abuelito está en el cielo y cogen un avión y se pueden pasar 12 horas, como nos hemos encontrado niños, buscando, mamá, tú me has dicho que el abuelo está en el cielo y yo por más que miro al cielo, yo no le veo.
¿Qué edades sería conveniente? Porque estamos hablando de adolescentes que ya pueden ser más conscientes y, como tú decías, ¿no? Tienen más pensamientos más abstractos, tienen más fijada un poco la conciencia. Pero en los niños pequeños, ¿en qué edades estamos hablando? ¿Desde qué edad sería conveniente hablar claramente de la muerte con ellos? Nosotros recomendamos y los expertos recomiendan que se hable claramente de la muerte a los niños en todas sus edades, incluidos los bebés de los 0 a los 3 años, aunque el bebé no entiende, sí son conscientes de que hay un cambio en la rutina, sobre todo si es una de las figuras de apego. Si se muere la madre o el padre, el bebé le dejan de coger en brazos, le cambian los horarios, la alimentación se la da a otra persona. Entonces, ahí, por ejemplo, recomendamos, si es una muerte previsible a consecuencia de una enfermedad larga, que se pueda prever el cambio y se haga antes el cambio en la figura de apego. Si es mamá la que se va a morir, que sea papá quien empiece a acostarle, a bañarle, a darle de comer, para que luego no suponga una ruptura brusca, porque los bebés se mueven por olores, por sensaciones. A partir de los 3 años hay que explicar la muerte, como te decía, sin impactarles, se puede explicar gradualmente, pero sí que les quede claro que todos nos vamos a morir, que eso es algo que a los niños de 3, 4, 5 y 6 años les puede asustar, a los preescolares, porque empiezan a pensar si ellos se van a morir. Si papá se ha muerto, las preguntas serán: ¿y tu mamá te vas a morir? ¿Y el abuelito? ¿Y el hermanito? Entonces, con ellos lo que se suele explicar es que, aunque una de las figuras se ha muerto, normalmente se puede decir, tenemos que garantizar su seguridad. Es decirle, bueno, cariño, aunque papá se ha muerto, yo voy a estar aquí hasta que tú puedas valerte por ti mismo. Va a pasar dentro de mucho, mucho, mucho tiempo, que tengan sensación de lejano. Y la seguridad también, ¿no? Eso es importante. Es importantísimo garantizarles la seguridad. Date cuenta que entre los 3 y los 7 años el niño es completamente egocéntrico. Existe su mundo, sus cosas, y lo demás está para servirle a él. Entonces, el niño lo que quiere es garantizar que lo suyo va a seguir ahí. O sea, que va a tener comida. No es tanto, a sus padres les quieren, pero es más, y puedo ir a jugar con mis amigos, y puedo ir al cumpleaños del viernes aunque papá se haya muerto. Que piensan más en cómo les afecta a su rutina, a su vida, aunque obviamente querían a esa persona, pero que es, como decías, ¿no? Son más egocéntricos y miran un poco pues su vida, ¿no? ¿A qué nos puede llevar problemas de no haber resuelto bien ese duelo? ¿Qué podemos detectar en jóvenes que no lo han superado? Pues mira, hay problemas a muchos niveles. Quizá el más extendido y el que todos conocemos sean los problemas de ansiedad y de depresión, que les crea a un bebé, por ejemplo, un cambio de rutinas le puede generar ansiedad, aunque no la detectemos. Nos tenemos que dar cuenta que el bebé no habla. Entonces, cambios en el sueño, en la alimentación. Nos encontramos muchos miedos quizá que forman parte de los tabús, a volver a ir a un sitio con el que iban, a la oscuridad, empiezan a tener problemas para dormir. Los adolescentes siempre es conveniente hablarles de nuestros sentimientos y explicarles, aunque no tengan edad para comprender, incluso a los más pequeños. O sea, esto de los hombres no lloran o no te preocupes que a mamá no le pasa nada, ya se le pasa, enseguida se le pasa. Es desaconsejable. La sobreprotección, tal vez, ¿no? Muchas veces es desaconsejable, ¿no? Completamente. O sea, date cuenta que si le ocultamos al niño el dolor, le ocultamos las frustraciones, él no va a saber manejarse en el mundo real, que está lleno muchas veces de dolor y frustraciones. Entonces, lo recomendable es que le hablemos. O sea, ¿qué te pasa, mamá? En vez de decirle, no, hijo mío, a mamá no le pasa nada, pues decirle, pues mamá está triste porque papá se ha muerto. Pero no te preocupes, que vamos a poder salir adelante, que tú vas a ir al colegio. Si nosotros no le hablamos también, esos sentimientos están encontrados, porque el niño sí está triste, no está su padre, pero no lo puede expresar, porque claro. Parece que yo me he encontrado muchas veces en la consulta adolescentes que sus padres los traen porque dicen, es que se ha muerto su hermano y no llora. Y tú le preguntas y dices, que yo no quiero llorar porque como mis padres están tan afectados, una fuente de disgusto más, no quiero dársela. Entonces, eso, por ejemplo, sería un problema, el inhibir los sentimientos. En algún momento tiene que salir. Puede salir con ataques de ira. Los adolescentes, por ejemplo, se viven muy inseguros porque su estatus ha cambiado, ya son distintos. El otro día me decía una persona, precisamente en la fundación, me decía, es que yo ahora mismo, que se ha muerto mi madre, me siento distinta porque mis amigos no lo entienden, porque todos tienen padres.
y no es habitual que tu Es madre... una situación que parte la vida, ¿no? En dos, que es un antes y un después. Claro, y además supone muchos cambios para ellos. Entonces, ella me decía, yo es que no lo puedo hablar con nadie, porque en cuanto hablo me dicen, venga, si enseguida se te va a pasar, tú no te preocupes. Luego los adolescentes entran en muchos dilemas. Por ejemplo, algunos quieren adoptar los roles del progenitor o del familiar muerto. Si era el abuelo el que sacaba al perro, pues sacan al perro aunque no sea sus funciones, o se quedan en casa. O cuidan a los hermanos más pequeños. Efectivamente. Puede ser, ¿no? Si ha sido uno de los progenitores en ese rol. Efectivamente, o pues se ponen a preparar la cena. Muchos te comentan que no quieren salir porque su madre se queda sola y eso es muy injusto. Recuerdo uno que me decía, es que ¿qué voy a hacer en fin de año? ¿Dejo a mi madre sola? Y yo le decía, pues sí. O sea, es duro, ¿no? Es duro, pero la realidad es que ellos tienen que seguir en su vida social. Es muy importante que no se aíslen, que no se vivan distintos. La muerte es un hecho natural. Bueno, muchas de estas personas, pues es complicado, estamos viendo hoy pues a grandes rasgos, pero cada caso pues requiere pues, una respuesta distinta. Como decíamos, 1 de cada 10 niños no consigue superar ese duelo tras la muerte de un familiar cercano, por eso pues es recomendable también acudir a expertos, a especialistas, y desde la Fundación habéis querido poner en marcha este servicio de psicoterapia infantil gratuito, completamente para los que gratuito. se acerquen, pues para que eso no sea un impedimento para que logren superar los pequeños este trauma, ¿no? El servicio está creado efectivamente para que puedan traer a cualquier niño que haya sufrido una pérdida o cualquier adolescente y le estén viendo algunos problemas. A veces no es necesario ni siquiera una psicoterapia larga. Los niños son muy rápidos en cuanto entienden las cosas. 5 sesiones, 6 sesiones, 7 sesiones tienen de sobra. Y también para cualquier padre que tenga dudas sobre cómo explicarles, cómo preparar la muerte, profesores, incluso está abierto el servicio a cualquier tipo de persona que trabaje o tenga hijos, haya vivido una muerte o no y pueda explicarles con calidad, porque explicar con calidad la muerte es un buen predictor de un duelo bien resuelto. Bueno, pues todos aquellos que quieran acudir a la Fundación Mario Los Santos del Campo, hay que recordar que están en la Avenida de España 17, en la segunda planta de Alcobendas. También pueden entrar en su página web porque han editado guías, hay proyectos que han puesto en marcha en torno a todos estos temas y la página web es www.fundacionmlc.org y ahí van a poder pues acceder a esta fundación sin ánimo de lucro que han querido ayudar de esta forma a esos niños que pasan un momento crítico, traumático, que ojalá no tuvieran que pasar, pero que ya que lo pasan, pues que logren superarlo. Patricia Díaz, psicóloga infantil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con ganas de seguir hablando contigo, de seguir descubriendo cosas, porque es un tema muy interesante y nada, emplazarte a que en otra ocasión podamos continuar hablando. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Gracias.